El señor Walter Ayala, que ahora es abogado, entiendo, del expresidente de la República, Pedro Castillo. Y le digo expresidente de la República a pesar de que él ha insistido en que el presidente o el expresidente, Pedro Castillo, sigue siendo presidente de la República. Y esto es parte de la narrativa que se escucha en las marchas, en las más violentas y en las más radicales, cuando se llama a Dina Boluarte usurpadora. Ella puede ser o no ser del agrado de la mayoría de los peruanos, pero el señor Ayala, que está con nosotros, ha puesto en duda la transición constitucional y considera que Castillo no sigue gobernando. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias, Magda, por la invitación. ¿Por qué ha usurpado el poder Dina Boluarte si aquí tengo textualmente el discurso que pronunció el señor Castillo? Y, a ver, esto no lo va a poder negar. Él aparece en televisión, en señal nacional, y dice disolver temporalmente el Congreso, convocar a elecciones para el nuevo Congreso con facultades constituyentes. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará con decreto ley. Se decreta toque de queda, incluso pone la fecha y la hora, 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Esto es o no es un golpe de Estado? El texto de un golpista. Mávila, mira, yo no vengo a cuestionar el mensaje que tú has leído, yo no vengo a defender al señor Pedro Castillo por lo que él hizo el día 7 de diciembre. Lo que yo vengo a defender es el debido proceso en sede parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir, no? Tengo acá la resolución legislativa que va acá al presidente Castillo. Para que esta resolución, digamos, no sea constitucional, debió de haber mínimo 104 votos. Hubo 101. O sea, no llegaron a los 104 votos que establece el mismo reglamento del Congreso. Para que salga esta resolución legislativa, la cual para mí es nula y la cual yo cuestiono, porque ha vulnerado el debido proceso y ha vulnerado el derecho a la defensa. Y a eso ver, no, tengo anotado que fueron 102 en el caso de Vizcarra. Ya, no, este es de Pedro Castillo. Correcto, pero igual usted habla de 104, fueron 102 en el caso de Vizcarra. No, que son cosas diferentes, Mávila. A ver, por eso es muy importante que yo comience de repente con lo que sucedió ese día para que nos puedan entender las cosas, los televidentes y tú también. El día 7 de diciembre, a las 3 de la tarde, estaba citado el presidente Castillo, su abogado, para que se defienda por la tercera moción de vacancia presentada por el congresista Málaga. El fundamento de esa tercera vacancia era la denuncia constitucional por presunta corrupción efectuada por el Ministerio Público. Sí. Listo. Resulta que a las 11 de la mañana aproximadamente el presidente Castillo da el mensaje a la nación. En lugar de ir de preparar su discurso para... él estaba citado a las 3 de la tarde. Correcto. A las 11 de la mañana da ese mensaje a la nación, Sí. la cual tú has leído. Sí. Ya. Yo no estoy defendiendo ese mensaje. Y lo que hace el Congreso, al escuchar ese mensaje, el Congreso entra en pánico, entra en miedo y adelantan la sesión para las 12 del mediodía o 1 de la tarde, en el cual dicen, ¿no? Su mensaje, justamente acá lo tengo en la misma resolución que dice, ¿no? Que estando a que el presidente Pedro Castillo ha tratado de disolver el Congreso, es que lo vacan por incapacidad moral. Claro, yo entiendo que usted como abogado recurra a esta letra. Pero, a ver, el señor Castillo, desde el momento en que dice lo que dice a las 11 de la mañana, se declara al margen de la ley. ¿Ya? Está en flagrancia. Nadie está discutiendo eso. Cuando el señor Castillo se pone al margen de la ley, ya nadie le debe ninguna obediencia, no necesita ser vacado por el Congreso porque se había autovacado como presidente de la República. Pero ¿cuál es el documento oficial que va con presidente? Justamente es la votación que hace el Congreso. Si esta resolución no alcanzó los 104 votos, el señor Pedro Castillo sigue siendo presidente constitucionalmente. Eso no lo digo yo, eso está en la misma Constitución, está en el mismo reglamento. Claro, pero es que el procedimiento del Parlamento es distinto, no puede ser el mismo, porque nunca antes ha ocurrido una situación como esta. Pero eso está regulado, Mavi, no, acá está el reglamento. Nunca antes ha ocurrido. A ver, escúcheme. Nunca antes, usted dice, el Congreso entra en pánico. No solamente es el Congreso que entra en pánico. Había la sensación de un golpe de Estado que se podía perpetrar. A ver, las Fuerzas Armadas se pronuncian en contra de lo que había hecho Castillo. El Tribunal Constitucional se pronuncia. El Congreso se tiene que pronunciar. Mávila, yo no estoy discutiendo eso. Lo que yo estoy discutiendo es que para vacar al presidente Castillo se necesitaba 104 votos
o se necesitaba un proceso respetando los plazos que establece el reglamento. ¿Había una moción de vacancia, sí o no? Pero ahí era la tercera moción de vacancia. ¿Había una moción de vacancia, sí o no? Le pregunto. No, para la cuarta vacancia no. ¿Había una moción de vacancia Para la ese tercera día vacancia. programada o no? Claro, para la tercera vacancia. Correcto, pero había una moción de Pero vacancia. para la tercera vacancia. Ahí se le Está bien, a ver. vaca una cuarta vacancia por un Pero fundamento diferente. está bien, pero había una moción de vacancia en la práctica. Pero por la tercera vacancia. Estamos O hablando sea, de una usted, cuarta vacancia. en el escenario que usted nos describe, que la Claro. verdad es imposible de imaginar, había entonces que comunicarle al señor Castillo, usted que el día de hoy ha cometido un golpe de Estado, le avisamos que lo vamos a vacar, vamos a redactar una moción de vacancia y usted va a poder venir a defenderse. Ya. El Congreso es que iba a hacer eso. justamente hay una cosa, el reglamento del Congreso dice que de manera excepcional se puede hacer una vacancia directa, sin citarlo y sin respetar los plazos, pero se necesita 104 votos, que no se alcanzó, solamente se alcanzó 101 votos, o sea, faltó 3 votos para que esta resolución sea constitucional. Seguramente usted esto Y lo esto discutirá. y esto está en la Constitución, está en el reglamento, bien, y yo Magda. lo entiendo. Y seguramente Esto se llama usted- debido proceso. A ver, si me deja hablar. Se llama debido proceso. Correcto. Reclama un debido proceso cuando él se había zurrado en la Constitución. O sea, si alguien actúa mal, también el Congreso tiene que actuar mal. Si alguien mata, también hay que matarlo. ¿Eso se llama democracia? O sea, para usted Castillo sigue siendo presidente. Es que técnicamente sigue siendo Dígame, presidente. sigue siendo presidente. Técnicamente sí. Alguien que disolvió el Congreso sigue siendo El presidente. Congreso no ha sido disuelto, Mávila. Perdóneme, el Congreso está porque no se sesionando. le permitió, precisamente el Congreso tuvo que Mávila, lo vacarlo. que yo vengo acá a defender es el debido proceso en sede parlamentaria. Ahora Hasta sí el quiere diablo, debido proceso. Hasta el diablo Ahora merece sí el quiere debido debido proceso. proceso, Hasta señora esos Ayala. miserables que han matado en San Miguel también merecen el debido proceso. Pero, Eso se llama el democracia. debido proceso no lo respetaba el presidente. Está bien, pero el Parlamento sí tiene que respetarlo. Justamente ese es el fundamento para vacarlo. A ver, de verdad lo que usted está contando, Es que le digo, tú me estás diciendo, si alguien a ver, mata, también hay que ni matarlo. García Márquez, No, no, ni no. García Es que- Márquez se hubiera es que- podido, es que yo tengo hubiera una cosa, podido si- fabular. es que si alguien vulnera una la situación. Constitución, nosotros tenemos que respetarla. El presidente se puso al margen, ya no Entonces aplica. Ya, habría un doble no, discurso, es una Mávila. situación inédita. Mávila, yo te digo una cosa. Es una situación Debido inédita. proceso, eso lo dice la Usted Constitución. ahora reclama debido proceso, eso lo dice el pero reglamento, el lo presidente dice había la propuesto Convención intervenir Americana. el Tribunal Constitucional Ya, yo no digo que eso y esté decir, bien. declarar en reorganización el sistema Mávila, de justicia. creo que Entonces, estás- creo que ¿qué estás- marco creo que estás legal? confundiendo las ¿A cosas. qué marco legal apela usted? Creo que está confundiendo las cosas. No, el que yo está no vengo a confundido es defender al usted. presidente Castillo por lo que él hizo el día 7 de diciembre. Lo que yo vengo a defender Pero es que la es el vacancia debido se proceso produce en sede por esto. parlamentaria. La vacancia Pero no lo se que crea, respetó el debido escúcheme, proceso. la vacancia, usted claro, y tienen esa costumbre, ¿no? Ya he tenido a Es que varias vivimos personas en una de su democracia. constitución que Esto lo dice que la hacen Constitución. es En todo hablan, caso, hablan, en todo caso, hablan, y no arrancamos terminan, las páginas y no donde dejan, dicen debido y no dejan proceso. siquiera un intercambio de ideas. A ver, Es que no me estás ¿cómo le entiendo? entendiendo, creo. No le me estoy entendiendo. Lo estoy entendiendo con claridad. Ya. Y lo que usted busca es confundirme, no a mí, No, confundir no, al que está al otro Mávila, lado de la pantalla. Mávila, yo quiero una A ver, cosa, debido proceso en sede escúcheme, parlamentaria. me sigue diciendo A ver, debido le proceso, escucho. por favor. Ya, yo le A escucho, ver, dígame. lo que ocurre con Castillo es que el ánimo y lo que él hace propicia que la votación en el Congreso, cuando ya había una vacancia presentada, procediera y obtuviera la votación que obtuvo. Eso es como la gota que rebalsa el vaso. Es la gota que rebalsa el vaso. ¿Usted está considerando entonces que esa votación no tiene efecto legal? Es Así decir, es. lo que hicieron los congresistas, la firma de los congresistas, incluyendo a los congresistas de izquierda, ¿no tiene efecto jurídico? Así es. Entonces, el Y eso presidente no lo voy a decir vuelve a yo. ser presidente Eso lo y tiene que todos sus decir el actos Poder tendrían que ser Judicial. Mávila, yo no el Poder soy- Judicial yo que no- Castillo ignoró Mávila, y que quiso, Mávila, y que yo quiso no voy a reorganizar. ordenar la No. restitución del presidente. Eso lo va a ordenar un juez, Mávila. Yo estoy recurriendo como abogado constitucionalista que se ha vulnerado el debido proceso en sede parlamentaria. Fíjese, le hago una aclaración acá interesante. La Sí, ley sí, de sí. flagrancia permite procesar Ajá. con celeridad a los imputados por delitos que Esa están es otra demostrados cosa. de manera indiscutible. Ya, que son dos diferentes. ¿Esto no es un delito? Mávila, estás confundiendo las cosas. ¿Esto no es un delito? Respóndame Ya. la pregunta. ¿Es un delito Ya, o no? escucha, ya, ¿Cómo supongamos calificaría que eso? sea un delito. Ya. Supongamos, no, Ya, no, todo no. lo que- es que yo no- Ambigüedades es que yo no soy el juez para Ambigüedades decirte sí o no. ¿Fue o no fue un delito? Un presunto delito. ¿Fue un presunto? ¿No Claro. fue un delito? Es que, Mávila, eso lo dice un juez. Yo te tomo técnicamente como abogado. ¿Y no Lo fue que- flagrante? lo que- pues, ¿No fue flagrante? escúchame, pero, ¿usted me deja hablar o no? Yo le digo una cosa. Usted está confundiendo las cosas. Mire, ha habido dos hechos. Un hecho ha sido la vacancia y el otro ha sido el levantamiento del fuero. La detención de Pedro Castillo para mí estuvo bien. Para mí estuvo bien. No solamente un presidente,
puede ser un ministro, puede ser un congresista. Si comete un supuesto delito en flagrancia, tiene que ser detenido. Eso no está en discusión. Lo que acá está en discusión es la vacancia, que es una cosa diferente al levantamiento del fuero. Acá lo que yo vengo a discutir no es lo que el presidente Castillo dijo el día 7 de diciembre. Lo que yo vengo a discutir es que el Congreso ha vulnerado el debido proceso en sede parlamentaria. Eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo Tribunal Constitucional, en el caso Alan García contra la Mega Comisión, en el caso de Toledo Manrique contra el Congreso también. Y yo mismo le he ganado un proceso al Parlamento en una acción de amparo por no respetar su reglamento. Esto es un proceso inmediato por flagrancia. Sí, y pero le repito, me estás hablando de la detención. ley de flagrancia permite procesar Ya. con celeridad. El Congreso es un Yo foro no estoy político. discutiendo eso. El Mávila, Congreso es un Mávila, foro político. Tú te estás confundiendo. Y en base a sus Una atribuciones cosa es la políticas. detención. No, es que está te bien. estás confundiendo. Pero la vacancia Ya. se da Es que la vacancia en son el ciento- marco, en el sí, marco sí, de una discusión pero política. 104 votos le piden. Pero le piden 104 votos, Mávila. ¿Qué hacemos? Entonces, rompemos el reglamento, rompemos la Constitución. No, aquí lo que se trata, lo que yo creo realmente es que usted está queriendo Es que imponer no una es lo que tú- narrativa no es lo que usted para crea, que es lo que cale. dice la No, pero usted me Constitución, acaba de el decir, reglamento. yo creo que no fue un delito o que No, no fue yo flagrancia. pienso que un Pudo presunto ser delito. Un presunto delito. Claro, que yo técnicamente tengo que decir que sí un presunto delito porque cuando El todo ser delito humano es autogolpe y goza- rebelión. Esa es la figura Es que legal. yo no te estoy discutiendo el tema penal, es por eso que el presidente Castillo está detenido. Eso no está en discusión. Y Lo no que merecería- no lo que yo merecía estoy ser vacado, discutiendo, entonces. lo que yo estoy discutiendo es el proceso de vacancia, Mávila. El proceso de vacancia que es diferente a la flagrancia. Ahora, si dicen, no, se tenía que vacar el momento, ya está bien, vaca el momento, no lo cites, no respeto el paso, pero necesitaba 104 votos. Claro, pero Y eso lo estamos eso lo hablando de dice aplicar el un reglamento, Sí. en una situación prevista a la hora que se redacta ese reglamento. Pero ¿qué hacemos cuando un presidente de la nada nos plantea a todos los peruanos una situación de lo más O sea, insólita? si no respetamos el debido proceso, No, vivimos es en una que anarquía. pues. era una situación insólita. Es que también dice 104, de manera excepcional, existe la Ahora figura sí vale el de la Estado de vacancia Derecho, directa. Mávila. ahora sí Mávila, yo vale te digo una el reglamento del Congreso, Mira, yo te digo una cosa, ahora yo no he sí venido vale- acá a discutir ni a pelear, yo te he venido acá a exponer fundamentos jurídicos. Y te estoy exponiendo, yo con fundamentos legales tenía frente a la Constitución y el reglamento. ¿No será, me pregunto yo, y perdóneme, No, porque diga, mi no. trabajo es preguntar, Sí, sí. ¿no será que el señor Castillo en algún momento recibió información de que tendría el respaldo de las Fuerzas Armadas No sé. y que él confiado tomó la decisión creyendo Bueno, que estamos- lo apoyarían las estamos Fuerzas Armadas? especulando, ¿no? Yo la verdad desconozco de eso, Mávila. Yo lo que vengo a defender al presidente Castillo es porque se ha vulnerado la Constitución, se ha vulnerado el reglamento del mismo Congreso y la Convención al procesar la cuarta vacancia, que tenía como fundamento el mensaje de la nación de disolución del Congreso. Debió alcanzar mínimo 104 votos, Mávila. Y eso yo le presentó a un juez para que sea el juez Parece la quien estrategia de declare. Zaffaroni, la que usted nos está describiendo. Mire, justamente acá tengo acá Zaffaroni, es un dinosaurio jurídico. ¿Ah? Zaffaroni ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al que no dejan o sea, entrar a yo le digo varios una cosa, países. yo le digo una cosa. Usted, Mávila, póngase de manera imparcial, como yo también muchas veces me pongo de manera imparcial en cualquier caso. Si yo le estoy exponiendo con fundamentos jurídicos, si Mire. tenemos acá a un jurídico internacional que ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo de cierto debe de haber, aunque sea dude. A ver, voy a darle el pequeño beneficio de la duda. el beneficio de la duda. Gracias. ¿Ok? Castillo es presidente, según usted. Es que según la No, Constitución. escúcheme, por favor, el escenario. ¿ya? Yo no creo que deba ser presidente Es que ni eso que dice es la presidente. Constitución. Está bien, pero en su lectura, Y eso lo Castillo va- y hoy eso lo va a declarar debería un juez. ser repuesto en la presidencia. El juez tiene que declarar eso, sí. Claro, un presidente que ha cometido un delito debería estar hoy en ejercicio. ¿Los actos del presidente entonces serían legales? No te entendí la verdad. Lo que sí no te entendí. Ese es el problema, que usted no No, entiende. es que yo sí te entiendo bien. Imagina que no me entiendes tú. Más bien dime, o sea, que el hecho de que sea fundada la Le demanda... pregunto, a ver, Pedro Castillo es presidente, ¿de Ya. acuerdo? Es presidente. Claro, o sea, La, que yo la estoy justicia pidiendo dice, en efecto, el técnicamente, reglamento del Congreso no se cumplió y por lo tanto Exacto. el presidente en este El juez momento debe declararlo. sigue siendo Cuando presidente. el juez lo declare, va a ser repuesto. Si Pedro Castillo es presidente, se supone que Técnicamente, yo estoy hablando. técnicamente, Sí. todo lo que él ha dicho tendría que ser ley.
tendría que estar validado. No, es que ahí vamos al tema que yo hace un momento Correcto, te di la razón. correcto. En el tema de si una persona comete un delito debe ser detenido. Por eso yo no pido acá la libertad de Pedro Castillo. Lo que tiene que ser Pedro Castillo, ¿sabe qué es lo que tiene que ser Pedro Castillo? Tiene que ser juzgado de manera rápida por el delito de rebelión, por atentado contra la democracia. Yo no soy abogado Eso es penalista, lo que tiene que ocurrir. yo no y en estoy el plano, defendiendo y en el extremo. terreno político, que es algo que a veces no Esto es entienden, constitucional. no se entienden. Esto es un tema constitucional. No, el tema político tiene que haber una reacción inmediata. Era un atentado contra la democracia. Está bien, pero le y faltaron las los instituciones se plantaron. Pero le faltaron 3 votos para que se cumpla con el reglamento, Mávila. Correcto. Un reglamento que ya le dije, se redacta cuando nadie se iba a imaginar que un Pedro Pero Castillo... es la realidad, Mávila, ¿qué hacemos? Está bien. Entonces rompemos la Constitución, rompemos el reglamento. No, para que veas. Eso se llama debido proceso. Sí. Ahora Y usted se ha vulnerado el debido proceso ahora usted parlamentario, reclama Mávila. el debido proceso. Mávila, es lo justo. Yo te digo una cosa, hasta el diablo merece el debido proceso, merece el derecho de el diablo, poniendo en extremo. Hasta estos miserables, estos malditos que han matado esas 6 personas en San Miguel, esos perros también merecen el debido proceso. Presidente Castillo, con mucha más razón, porque no ha matado a nadie. No, solamente... Y hay 60 muertos y no hay ni un detenido, Mávila. Solamente cometió un golpe de Estado. Mávila, yo no estoy defendiendo al presidente. Solamente. Yo no estoy defendiendo por lo que él hizo eso. La Eso lo están situación de defendiendo, Castillo se complica a partir eso lo de están ahí, defendiendo señora los, Ayala. los Había una abogados penales vacancia, había y el una abogado fecha Zaffaroni, para ¿no? que Castillo vaya. Castillo, en lugar de ir a defenderse, fíjese lo que hizo. Sí, pero era por la tercera vacancia, Mávila. ¿Qué quería Mávila, pero Castillo? ¿por qué no me dejas hablar? No, Yo ¿qué te digo una quería? cosa. ¿Qué quería? ¿No dice que la voz del pueblo es la que debe respetarse? ¿No dice que la voz del pueblo? No. Todas las instituciones Es que se no me pronunciaron. dejas hablar, Todas Mávila. las Mávila, instituciones se yo no pronunciaron. estoy defendiendo al señor Castillo por lo que hizo o no hizo el día Usted 7 está de reclamando diciembre. 3 votos. Lo que yo estoy reclamando votos. es que para emitir la resolución legislativa que vaca al presidente Castillo no se respetó el debido proceso. Uno, no se le dio el derecho de defensa, no se licitó con los cargos, con los nuevos cargos. Ya supongamos que era una forma excepcional y sí o sí se tenía que vacar en ese momento. Está bien, eso también lo hizo el reglamento, pero de 104 votos. Hubo una no se moción de alcanzó. vacancia que se sometió a voto. No. Hubo una moción de vacancia que se sometió a voto, la de Eduardo Málaga. No fue esa. Justamente ahí estoy, mira, para que me Hubo entiendas. una moción, se presentó, Ya, había ya, yo fecha, te demuestro estaban que no. citados y los Sí, congresistas pero esa era la votaron. tercera. Eso es. Mire, yo le digo una cosa, mire. Yo te leo lo que dice acá la resolución legislativa, dice acá, ¿no? Considerando la situación El generada Congreso por el votó. presidente Castillo, dice, ¿no? El Por su Congreso pretender votó. de disolver el Congreso, dice, e impedir el funcionamiento de forma Congreso votó. inconstitucional. Esto ha sido la razón por la cual vacan al presidente Pedro Castillo. Ha sido una cuarta vacancia. El Congreso votó. Esa Sí, fue la pero no gota que alcanzaron derramó los el votos. vaso. El Congreso votó y hubo Bueno, la votación suficiente. usted y yo no vamos a resolver el expediente, eso va a No, haber un juez. en efecto. Pero te doy los En argumentos, efecto. Mávila, Y curiosamente, y si a Mávila, usted yo te le digo va una bien, cosa, y si a Mávila, yo usted soy le va profesor en Derecho bien, Constitucional, a ver, he sido magistrado, correcto. he trabajado 20 años en el Poder Judicial y no soy un ¿y improvisado. dónde estuvo que no aconsejó que no aconsejó a Yo fui Castillo? ministro hasta el mes de noviembre, nada más, Mávila. Y está investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, porque ya habían quebrado a la policía Mávila, y lo que querían también Mávila, era quebrar a las Fuerzas Mávila, Armadas para que las Mávila, Fuerzas Armadas los hay apoyaran que informar bien. en ese No, es que atentado creo que contra no la estás informando democracia. bien, No, Mávila. no. Yo pienso que eres una Tenemos periodista todo seria el derecho, y informa tenemos bien. todo No, el pero informa derecho bien porque estás informando de mal. dudar. Ojo con lo que Tenemos estás todo el diciendo. derecho. Y usted ha tenido todo el tiempo aquí para Sí, pero has expresarse. informado mal, yo te pido que te rectifiques. No. Tú No me rectifico, ¿sabe? No me rectifico. Y usted que se dice constitucionalista, Mávila. si tiene suerte, llevará esto al TC. Mávila. A ese TC que Castillo Mávila, desconoció yo te digo cosa, mira, un si tú 7 de invitas diciembre acá- a las 11 de la si tú mañana. Yo invitas le acá agradezco invitados para que que haya no dejes aceptado. hablar, No, mejor- cuando se trata de defender la democracia y el Estado de Derecho, El debido no hay medias proceso tintas. lo garantiza la No hay medias Constitución tintas ni y está leguleyadas, acá. señora No, es la Ayala. Constitución, No Mávila. hay medias tintas No, ni es la leguleyadas. Constitución, Mávila. Ahí no, se coloca al margen de la ley. No, Él Mávila. solo se coloca Estás al equivocada, margen de la estás ley equivocada, y de Mávila. la Constitución y de cualquier reglamento Sí. que exista. Es un presidente usurpador. Estás equivocada. Vamos a la pausa y regresamos en 20 minutos. Gracias.